E invitamos a pasar al estrado al ingeniero Raúl Usni. El ingeniero Usni es profesor en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación de Ingenieros Estructurales. ¿Vas a hablar acá, Raúl? Sí, acá. Director del Departamento de Construcciones de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y voy a cargar el PowerPoint antes de seguir hablando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades de la Cámara por hacerme partícipe de esta propuesta de presentación ante ustedes. Este papelito no es lo que voy a decir, sino las cosas que anoté de lo que dijeron quienes me precedieron y que las voy a utilizar a lo largo de la charla. En particular el de la vaca, que me encantó. Yo fui docente muchos años en la Facultad de Arquitectura y realmente, genuinamente, siempre decía que me fui porque llegué a la conclusión de que una vaca se podía recibir de arquitecto. Entonces, fue una experiencia posterior, no era una vaca exactamente, pero cuando había una época que en la universidad hubo evaluaciones grupales, uno tenía la posibilidad de interrogar solamente a un alumno y el resto del grupo asentía o disentía. Eso pasó unos años después, también en la Facultad de Ingeniería, y efectivamente eran situaciones muy desagradables porque uno nunca sabía si el resto del grupo estaba moviendo la cabeza mecánicamente o si lo hacía por convicción de lo que decía. Pero bueno, cuando me participaron... Gracias. Para avanzar, ¿cuál es? Yo me puse a pensar qué quería decir el puente de estudiar a construir, porque genuinamente, en mi situación particular, como trabajé mientras estudié, y cuando trabajé seguí estudiando y enseñando... Perdón, Raúl, vamos a necesitar el micrófono por la filmación. Sí. Para mí el desarrollo profesional fue un continuo, con sinceridad. Lo sentí como atravesar un puente. Este que le estoy mostrando aquí es el puente Neuquén-Chipoleti, un puente que yo lo quiero mucho porque lo estudié durante 2 años. Y este puente, cuando nos participaron de estudiarlo, cuando uno se paraba en uno de los tramos y transitaba algún camión pesado, uno saltaba como cuando va en un camión, un colectivo en el empedrado. Y realmente era muy incómodo, muy duro transitarlo. Y después de 2 años de estudios y arreglos, logramos estar parados en el puente y no darse cuenta que los camiones transitaban. Esto quiere decir que el tránsito de estudiar a construir se puede hacer con facilidad si el puente está en buenas condiciones y se puede hacer con muchas dificultades si no se está en condiciones. Para mí los atributos que hay que tener para que esa transición, ese traspaso sea criterioso, sea aceptable, sea sin traumas, está encerrada en esta frase que yo puse allí arriba. Hay que tener contenidos científicos, artísticos, técnica y ética, que es la base del componente con el cual se puede hacer esa transición sin demasiados traumas. Yo lo que quiero plantear entonces es la charla en 2 espacios. Uno, los atributos necesarios para iniciar el cruce, y qué hacer para desarrollarlos después cuando uno ya lo transitó. Me voy a referir a los conocimientos técnicos y científicos. Y aquí voy al machetito que tengo acá, que el ingeniero Lago decía que hay en la universidad se enseña más a proyectar que a construir. ¿Es así, ingeniero? La arquitectura especialmente. Y es cierto. Lo que pasa es que la universidad lo que nos da, lo que les da, es un bagaje técnico, un bagaje científico
que permite rescatar el bagaje técnico. ¿Qué es esto? Si ustedes se ponen a hurguetear en lo que les enseñan, en lo que aprendieron, en la bibliografía que tienen o en la que les dan, van a encontrar la mayor parte de las cosas que necesitan para operar técnicamente. Y muestro un ejemplo. En la universidad se les enseña a calcular. Tienen cursos de estabilidad, hay cursos de hormigón, de diseño de estructuras, y somos capaces de, a través de un modelo y utilizando medios computacionales, diseñar un edificio como este. Ahora, ¿qué pasa cuando esto hay que transformarlo en una obra? Allí hace falta una cantidad de conocimientos técnicos no adicionales al diseño, sino complementarios del diseño, que también están. Entonces, por ejemplo, estos dibujitos que yo pongo acá es seguramente lo que ustedes habrán estudiado cuando cursaron construcciones de madera, cuando cursaron tecnología del hormigón, y saben que, digamos, calcular estructuras de madera, y les han enseñado seguramente tiempos de desencofrado. Y si eso lo rescatan de los libros o de los conocimientos que les han impartido, tienen la posibilidad de hacer estos encofrados para edificios, como el que se ve a la izquierda, el encofrado y el apuntalamiento de un puente. Lo que hay que rescatar es el puente entre la realidad y el modelo, o a saber hacerse el modelo para calcular la realidad. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el encofrado que tengo aquí a la izquierda abajo, no es más que una estructura de madera. Es una estructura de madera que va a tener cargas, que es la presión del hormigón que le vamos a volcar. Esas presiones están en manuales, el cálculo de resistente de madera se puede hacer. Quiere decir que el diseño de todo esto lo podemos hacer. ¿Qué estamos hablando cuando vemos el apuntalamiento de esta viga de puente? Estamos hablando de una estructura metálica reticulada, de la cual en los cursos de estructura metálica lo saben calcular. La diferencia está que cuando cursaban las asignaturas en la facultad, o las cursan, el docente les da el tema. Es decir, este es el pórtico que hay que resolver, estas son las cargas, esta es la condición de apoyo, un vínculo móvil, un vínculo fijo, pero de ninguna manera les dicen cómo asimilar ese vínculo fijo a la realidad, o cómo ese parante que tienen puede ser uno de estos elementos de soporte de la viga que estoy mencionándoles. También tienen cursos de hormigón, de tecnología del hormigón. Allí ustedes aprendieron todos los conocimientos para hormigonado en tiempo caluroso, protecciones del hormigón para que no se fisure, y esto lo único que tienen que hacer es trasladarlo a la obra. En la obra se consigue un termómetro, se pone sobre el hormigón, se controla esa temperatura límite. Cuando se termina de hormigonar, como se ve en la foto de la derecha, se ponen cortavientos, se protege con folios, como lo ven en la figurita que tienen arriba. Lo que pasa es que en la figura que está arriba está en el manual, y lo que nos cuesta, y nos cuesta a todos, y es realmente la base del problema, cómo pasar de ese modelo a la realidad. Otros atributos para iniciar el cruce: responsabilidad y sensibilidad social. Nosotros, como profesionales, si yo tuviera que definir a la arquitectura, la ingeniería, la construcción, yo diría que es brindar servicio a la humanidad. La nuestra, aunque no lo crean, aunque muchos no los crean, es una carrera absolutamente humanista, que utiliza recursos científicos y tecnológicos para brindar servicio a la humanidad. Para eso hay que ser responsable y tener responsabilidad social. Y sensibilidad social, perdón. Estas dos imágenes muestran un poco lo que no hay que hacer. En la realidad, cuando uno enfrenta una obra, cuando uno enfrenta un proyecto, un desafío, como los que comentaba el
la persona que me antecedió en la exposición, no hay que esconder la cabeza, hay que enfrentar el problema, hay que tratar de entenderlo y no dejar que los problemas se acumulen y se acumulen y se acumulen, porque llega un momento que la obra se hace inmanejable, como decimos vulgarmente, el agua nos llega al cuello. Esta responsabilidad y sensibilidad social la tenemos que tener con la sociedad a quien le brindamos un servicio y con las personas con quienes nos asociamos para brindar ese servicio. Nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, y como parte de ese equipo de rugby que nombró quien me antecedió, tenemos que fundamentalmente cuidar y proteger a la gente que está en obra. Yo siempre suelo decir en mis clases que el director de obra tiene como interlocutor al representante técnico. Yo he hecho dirección de obra y digo, la única vez que se me escapa de hablarle a un operario, a quien sea, es cuando los veo en situaciones de riesgo, cuando están trabajando sin cinturón de seguridad, sin zapatos de seguridad, sin casco y demás. Entonces, esto también es parte de nuestra obligación. Esta responsabilidad social la tenemos que extender a la sociedad. La actividad nuestra está muy perseguida de alguna manera por la historia de que es contaminante lo que se hace y la fabricación del cemento, el anhídrido carbónico y la mar en coche. Y cada uno tiene parte de verdad, pero sin la construcción no se puede existir y sin la utilización del hormigón con base cemento tampoco. De manera que lo que tenemos que hacer es cuidar el ambiente, cuidar la economía, cuidar la sociedad, de manera que lo que estamos haciendo sea sustentable. Y esto lo traigo siempre, lo digo, y es una frase que me encanta: la tierra no es un legado de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos. De manera que si nosotros lo que hacemos, desde una demolición, que la hacemos mal, desprolija, sin protección, hasta actividades de ruidos molestos en las obras, hasta contaminaciones en rutas y tala de árboles indiscriminadas y una cantidad de cosas que las podemos prever, las podemos minimizar, no hacerlas, pero hacerlas con criterio, de manera de que nuestros hijos le podamos devolver el préstamo que nos hicieron. Vuelvo ahora a la conciencia de nuestras limitaciones. Las universidades entregan título habilitante. Aquel que se recibió sin saber lo suficiente, aquel que no está, que no se siente totalmente capacitado, aunque esté ya egresado, no tiene que dejar de participar, no tiene que dejar de trabajar, no tiene que ser, pero tener conciencia de cuál es la limitación que tiene. Y eso es un acto de introspección, de lectura propia, de que ustedes sientan internamente y genuinamente a qué están capacitados. Esta casa la puedo hacer, pero este edificio de 20 pisos no me animo. Bueno, haré una de una casa, después haré un edificio de 5, después uno de 10, de manera que uno se sienta seguro de lo que está haciendo. Y por supuesto que vamos a encontrar obras que nos atrapan. Esta, por ejemplo, es la excavación del Banco Galicia, 6 subsuelos, 18 metros de profundidad, operarios, máquinas, equipos, los paredones históricos preservados, con apuntalamientos provisorios, y no hay forma de generar más adrenalina. Quien está ahí, el que puede vivir la pasión de esa obra, recién puede justificar, y comparto plenamente lo que dijo el ingeniero Lago, que cuando uno termina una obra sienta que se le casó una hija. Yo siempre cuento, cuando terminé mi primera obra, durante un año, genuinamente, iba 1 o 2 veces por semana en una fábrica, en Villa Lynch, en la época que en Villa Lynch se hacían fábricas textiles, y lo retaba al dueño, porque rayaban el piso, ¿no? Y ¿cómo puede ser? Hay un vidrio roto. Cuando uno
la siente realmente con pasión, es así. Y ese estar 18 metros bajo nivel cero, después nos hace estar a 120, 130 metros sobre el nivel cero. Nos llena de orgullo, no de arrogancia, de orgullo. Pero hay que saber si uno está capacitado para hacerlo, si parte de un equipo, si es parte de la conducción o lo que sea. Y ni que hablar cuando uno enfrenta obras de esta magnitud. Es decir, lo que se debe sentir, genuinamente, yo no participé en esta obra, pero cuando con puentes de 250 metros de largo que se empiezan a construir de una punta y que después se llegue y que milimétricamente puedan juntarse las dos partes. Yo creo que ahí uno siente que se casó la hija, tuvo nietos y algo más. Entonces, o como en este caso, el puente Malió, casi 300 metros de altura, uno se siente parado arriba de las nubes. Pero bueno, pero no todas las obras uno las puede hacer a partir de salir de la universidad, pero saber que sí, si uno sigue trabajando, sigue estudiando, las va a poder hacer. Estas son dos obras paradigmáticas de nuestra época. Yo las traigo, esto es una apreciación totalmente personal, pero no quiero dejar de decirla. Una son las Torres Petronas y la otra es el Ministerio de Defensa, la Défense, como le dicen en París. Realmente son obras apabullantes. Si uno ve la escala humana, si uno ve la escala humana de un señor parado ahí y lo que es la altura de esto y estar en ese entorno es maravilloso. La creatividad del ser humano, la tecnología nos ha llevado a una situación de posibilidad de goce enorme. Pero también hay que tener cuidado. Yo les confieso, estuve la semana pasada en Valencia, estuve viendo algunas obras de Calatrava y demás. Yo creo que se llega a algunos excesos de diseño, de construcción y demás, que son un atentado a la sociedad en cuanto a la distribución de recursos. Es una apreciación personal. Yo sé que es un arquitecto, ingeniero muy valorado, pero la verdad es que cuando uno ve esas obras dice, pero esto se podía haber hecho mucho más simple. Y yo le pongo una columna aquí, esto cuesta la mitad, ¿no? Entonces, hay derecho, ¿cómo estás? Hay derecho a que por una cuestión estética la sociedad tenga una biblioteca en lugar de tener dos. Bueno, dejo la pregunta, ¿no? Es una... Valores morales y éticos, humanidad y voluntad. Bueno, la persona que me antecedió también hablaba de estos temas, pero yo me voy a referir a valores morales y éticos ligados exclusivamente a la profesión. La moral y la ética es de las personas, y hay personas que son profesionales, pero la profesión implica en forma total y absoluta la existencia de valores éticos y morales. Si no, no se puede o no se debe ejercer la profesión. Todos aquellos que egresan y se inscriben en los consejos profesionales para ejercer la profesión, no se olviden que el único requisito que les pide la sociedad a ustedes como futuros profesionales o profesionales es inscribirse en un colegio, el de arquitectura, el de ingeniería, o el que sea, y el que se inscribe suscribe implícitamente a un código de ética. El código de ética tiene muchos artículos, de hecho no se los voy a leer todos, ni muchísimo menos. Yo recogí dos, porque son los que a mí más me atrapan en cuanto a lo que veo cotidianamente. Uno es no ejecutar a sabiendas actos reñidos con la buena técnica, aun cuando pudiera ser en cumplimiento de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes. Nadie, volviendo a una dolorosa frase, la obediencia debida. Aquí en la profesión nuestra no hay cabida a la obediencia debida. Ustedes son absolutamente
responsables e independientes como para tener conciencia de sus actos y no hacer nunca actos que no estén acordes con lo que corresponde a la técnica adecuada o al material. Y por último, no aceptar en su propio beneficio comisiones, descuentos, bonificaciones y demás análogas ofrecidas por proveedores de materiales, artefactos, estructuras, por contratistas y o personas interesadas en la ejecución de trabajo. Cuando yo era chico esto se decía coimas, no sé cómo se dice ahora. Y yo lo que les digo siempre en mis clases es, no hay mejor negocio, entre comillas, que ser honesto con la profesión, con la sociedad y con las personas que a uno lo rodean en la actividad que hace. Y siempre vamos a tener a Homero con el angelito y el diablo picándonos. Siempre, siempre. Está en la conciencia y en la formación de cada uno cuánto escuchar a uno y cuánto escuchar al otro. Predisposición para trabajar en equipo. Bueno, también la persona que me antecedió hizo una magnífica presentación de equipos de rugby, y es así. Esto trasladado a nuestra actividad, no con las medias y la ropa de jugadores de rugby, sino con el casco y los botines de obra. Hay que trabajar en equipo, es solidario. La resultante de una actividad no es la resultante de una persona. Y como en toda obra hay vanidades, en toda actividad humana, lo que hay que tener es humildad y trabajar en equipo. Trabajar en equipo, evitar las peleas, las discusiones, los insultos, los agravios y cuantas cosas puedan uno imaginarse que en cualquier actividad humana grupal aparece. Esta imagen a mí me gusta mucho, porque representa muy bien lo que yo entiendo que es el equipo. Son los tres mosqueteros, obvio, ¿no? Eran los tres mosqueteros, con D'Artagnan. Porque son los tres mosqueteros que son cuatro. Entonces ahí hay una incongruencia. Pero D'Artagnan, ¿quién es? El jefe. Uno los ve actuar y actúan en equipo. Realmente uno se salva al otro y cuando lo están por matar a uno aparece el otro y lo salva. ¿Y por qué esto me gusta esta figura? Porque si bien son solidarios, si bien trabajan en equipo, si bien se cubren unos con otros, en toda obra hay un responsable, el representante técnico de la empresa o el director de obra, y por más que conformemos un equipo, por más que se discuta todo lo que se pueda discutir, tienen que tener en cuenta que siempre hay un responsable con su firma que avala lo que está haciendo. Entonces, solidaridad, pero respeto por la decisión de quien después carga con el peso de la responsabilidad. El que me precedió hablaba de los errores y de recuperarse de los errores. Hay errores de los cuales muchas veces no se regresa, es decir, o se regresa muy mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por último, tolerancia, humildad y capacidad para escuchar. Y la imagen que se me ocurrió es esta, la del obelisco. Si hay alguien que se siente centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿quién es? El obelisco. Lo iba a poner a Gardel, muy antiguo, lo iba a poner a Maradona, me parece fuera de lugar. Esto lo representa. Entonces, no hay cosa más representativa ni más egocéntrica que el obelisco. Bueno, es lo que no hay que hacer. Yo siempre cuento en relación a la formación técnica. Cuando yo egresé, mi primer trabajo fue el cálculo de un edificio. Y nos juntamos con mis compañeros de equipo, cursábamos 3 o 4 juntos, buscamos las carpetas de trabajos prácticos de hormigón, de cómo resolver hiperestático, estabilidad, mecánica de suelo, qué sé yo qué, y con 3 meses de trabajo logramos resolver un edificio que hoy en 3 días se resuelve. Pero lo pudimos hacer. Cuando me tocó enfrentar la primera obra, yo me decía, ingeniero, ¿saco el puntal o no saco? Y yo lo miraba al capataz. El capataz decía sí, yo decía sí. Ingeniero, ¿puedo hormigonar ahora? Miraba al capataz, el capataz decía sí, y yo decía sí. Decía no, yo decía no. Tuve suerte,
era otra época, los capataces estaban bien formados, había personal técnico muy bien formado, eran otras tecnologías, ahora lo vamos a ver, pero al poco tiempo me empezó a dar vergüenza. Y entonces empecé a estudiar y vi que podía contestar estudiando si era tiempo de desapuntalar o no, si era tiempo de desencofrar o no, qué pasaba si usaba tan hormigón o no, hasta que empecé a asociar todos los conocimientos que tenía adquirido y los que podía adquirir para volcarlos a realizar una obra. Bien, del otro lado del puente. Estamos en estudiar y pasamos a construir, pero es estudiar, construir, estudiar, construir, estudiar, construir, estudiar, construir. ¿Se entiende el mensaje? Ayer en una conferencia que hubo en la facultad, un ingeniero que dio una charla sobre edificios en torre muy linda, claro, traía modelos para calcular y él en un momento de nostalgia sacó una regla de cálculo, en los cuales los viejos ingenieros trabajábamos, ya nadie sabía lo que era, y supongo que ustedes tampoco saben lo que es una regla de cálculo, pero es una reglilla que se movía, una regla fija y otra móvil, con la cual se podían hacer multiplicaciones y divisiones. No era lo único que se había para trabajar. De manera que yo empecé a trabajar con esa reglita y hoy tengo que usar complejísimos programas de computación que si no hubiera seguido estudiando seguiría con la regla de cálculo demorando 3 o 4 meses en hacer lo que hoy la computadora lo hace en un par de días. De manera que el lema es este. El desafío, una vez que estamos del otro lado del puente, es construir, estudiar, construir, estudiar. Hay que actualizarse permanentemente. ¿Cuál es el objetivo cuando tenemos que construir? El objetivo que nos planteamos para cuando hablamos de construir es materializar en una obra, en un lugar, un proyecto de obra definido. ¿Cómo se define ese proyecto? Con los planos, con las especificaciones técnicas y con un contrato. Nosotros llegamos a la obra con ese material y tenemos que hacer en el lugar todo lo que dice en esa documentación. ¿Cuál fue el proceso? Este es el puente que les mostré al principio, el puente Neuquén-Chipoleti. Se hace un modelo matemático, se lo resuelve, se hacen los planos constructivos, los planos de encofrado, los planos de armadura, todos los planos de detalle, y después tenemos el puente construido. Este es el camino, digamos, muy rápido por supuesto, pero resumido de lo que hay que hacer. Ahora, ¿quiénes intervienen en este desafío? En este desafío de la obra. Hay muchos partícipes, pero yo clasifico 5 principales, que son el comitente, que es aquel quien encarga la obra, la dirección de obra o la inspección, el constructor, profesionales especializados y los proveedores. Esos son más o menos los que intervienen. ¿Con quién se encara este desafío? ¿Con quién vamos a hacer este desafío de hacer una obra? Con un constructor, obviamente. ¿Quién es un constructor? ¿Cómo definimos un constructor? Constructor es una persona física o jurídica que como empresario se dedica a la construcción de obras. José Pérez tiene una empresita, compró una hormigonera, una moladora, qué sé yo, una pala, una carrera, hizo su empresa constructora, empresita constructora. Y hay una sociedad anónima, Pepe Sociedad Anónima, que se dedica a la construcción de obra, que tiene depósitos, tiene galpones, tiene equipos, tiene camiones, tiene máquinas. Entonces, de acuerdo a eso, una empresa tiene que contar, de acuerdo a lo que vaya a hacer, con antecedentes, organización, capacidad técnica, equipamiento y solvencia. Ahora uno dice, capacidad técnica, ¿para hacer qué? De acuerdo a la obra que vaya a encarar. Y este es uno de los secretos para no fracasar en el intento de hacer una obra. Es lograr que la obra le sea adjudicada a una empresa que tiene los atributos que yo mencioné. Por último, por problema de responsabilidad, la empresa debe tener su representante técnico.
¿Cuáles son los primeros pasos para hacer una obra? Cuando yo empecé dando clases tenía la teoría del banquito. Ahora, como los años pasaron, el banquito me resulta incómodo y uso la silla de director de cine, que es mucho más confortable y más cómoda. Es sentarse y meditar. No hay que hacer nada. El primer paso es analizar y dar conformidad al proyecto. Si yo tengo que construir lo que está proyectado, si yo parto de un proyecto mal hecho, voy a hacer todo mal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar el proyecto, los planos, los contratos, los sistemas constructivos. ¿Y por qué revisar el proyecto? ¿Por qué tengo que revisar el proyecto si hay alguien que ya lo hizo, alguien que ya lo diseñó, alguien que ya lo especificó y que lo calculó? Primero, por un problema de responsabilidad. La empresa es solidariamente responsable con la dirección de obra de los daños que pueda tener la obra. Segundo, por adaptación a programas de obra. Quizá la empresa adjudicataria tiene un equipamiento distinto, tiene plazos que puede manejar mejor, tiene tecnologías disponibles que pueden hacer cambiar el proyecto. Por costos, puede modificar cuestiones que le permitan hacer la obra genuinamente más barata. Y además, planificar la obra. ¿Qué voy a usar? ¿Una planta hormigonera central trasladando el hormigón en mixer o voy a colocar una planta de hormigón en mi obra? Y lo traigo esto como ejemplo de los 1000 problemas que pueden aparecer en la obra. Y fundamentalmente actuar con equilibrio, porque siempre que uno quiere planificar algo, tiene que compatibilizar cuestiones que aparecen incompatibles. Por ejemplo, la economía con la seguridad. Si yo hago la obra más rápido, tengo menos gastos generales, pero quizás no sea tan segura porque la excavación o lo que sea. La innovación con la confianza que merecen productos ya probados. A ver, me ofrecieron tal cosa, me sale un poco menos, es más barata, se usa mejor, nadie la usó, es desconocida. ¿Cómo será la experiencia? La rapidez de ejecución con la calidad, esto es otro tema. De manera que lo que tenemos que hacer es armar este rompecabezas de cosas sueltas que tenemos y armar el cubo, armar el esquema de trabajo que nos permita decir, bueno, manos a la obra. Cuando aparecemos en la obra con el proyecto y el plan de trabajo, ese plan de trabajo y ese proyecto seguro que a partir de relevamientos o de cuestiones que vayan apareciendo en la obra van a merecer ajustes. Ajustes de plazos, ajustes de tecnologías, ajustes de prioridades, de manera que esto que planifiqué es una cosa dinámica. Ahora, me gustaría mostrarles estas dos curvas para ver un poco las consecuencias de nuestros actos. Hoy dijimos, terminan 5 minutos, hoy dijimos que hablamos de nuestra responsabilidad social. Fíjense, si nosotros hacemos una obra con un comportamiento preestablecido como la curva roja, el comportamiento de esa construcción a lo largo del tiempo va bajando, va disminuyendo. Esa disminución se va a manifestar en la curva amarilla y por esa razón, con tareas de mantenimiento, le levantamos la capacidad de la obra para que llegue al tiempo establecido como vida útil con una prestación adecuada. Ahora, ¿qué pasa si la obra que ejecutamos tiene fallas de proyecto o fallas de construcción? Obviamente el comportamiento desde el inicio va a ser peor, la curva va a descender rápidamente y la vida útil va a finalizar mucho antes de lo previsto. Supongamos que le hacemos el mantenimiento previsto y llegamos a la conclusión de que como el comportamiento inicial de la estructura era malo, con el comportamiento previsto no llegamos a la vida útil establecida. Primera responsabilidad social. Estamos haciendo una obra que tenía que durar 100 años y nos va a durar 60, 70, 40 o lo que sea. Hay una cuestión de pesos aquí en el medio
y es la siguiente. Si yo trazo en un par de ejes lo que me cuesta mantener una obra que está bien hecha, es la curva roja que estoy marcando aquí. Tengo costos fijos de trabajos y los trabajos propiamente dichos. Ahora, si yo hago una obra mal hecha, voy a tener mayor costo de mantenimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? De manera tal que aquí hay de por medio un sobrecosto que tengo que pagar por haber hecho las cosas mal desde el inicio. Y acá también hay otra cuestión de pesos, porque hacer las cosas mal desde el inicio es un problema de costo que no paga la empresa. Y compensar esa falla de construcción posteriormente es un costo de mantenimiento que tiene que pagar el usuario. De ahí la responsabilidad social de hacer las cosas bien, para que otros no paguen nuestras deudas. Por último, vamos a ver lo que es el costo de las fallas en una construcción en términos globales, y por supuesto que es cualitativo esto. Las fallas de concepción tienen costos altísimos, los de diseño un poco menos, los de construcción un poco menos, los de mantenimiento y utilización y por último los de demolición. Esto quiere decir que si nosotros no queremos tener un alto costo de las fallas en construcción, lo que tenemos que hacer es estar seguros de tener un buen diseño, verificar la concepción inicial de lo que punto de partida de nuestra obra y controlar la construcción. ¿Cuál es el marco general de trabajo que nos tenemos que enfrentar en el día de hoy? Hasta hace pocos años lo que teníamos era mano de obra capacitada, materiales escasos y no tan buenos. Antes se especificaba hormigón. Hoy tenemos 40 clases de hormigón de distinta resistencia, de distinto asentamiento, de distinta velocidad de fragüe, etc. Recursos tecnológicos muy simples. ¿Cómo nos manejamos hoy? Tenemos gran variedad de materiales y de recursos tecnológicos, mano de obra poco capacitada, obras complejas, plazos reducidos, equipos técnicos numerosos y diversos, perdón. Hay asesores de todo tipo, en mecánica de suelo, en hormigón, en instalaciones, que se conjugan para trabajar en una obra. Y esta es una advertencia que hacemos, porque realmente el manejo de esta situación es complejo, se puede hacer, de hecho, ese equipo de D'Artagnan y los tres mosqueteros lo podía hacer simbólicamente hablando. Por último, y para terminar, uno quisiera tener un marco, si uno quisiera imaginar un marco deseable, cómo quisiera que fueran las cosas para que las cosas fueran bien, ¿qué tendría que hacer los tres partícipes de los 5 más importantes? El comitente. Establecer con claridad desde el comienzo la construcción que requiere, que lo refleje finalmente en el proyecto y que no interfiera posteriormente en su ejecución. Esto da lugar a infinidad de discusiones porque muchas veces el comitente no sabe lo que quiere, o si sabe lo que quiere no lo vuelca en el proyecto y después son discusiones interminables. El constructor realiza su control de costos, de plazos, de proyecto y del proceso constructivo y cuenta con recursos humanos, tecnológicos y financieros acordes a la obra. Si voy a hacer una presa, tendré que llamar una empresa muy bien formada, con técnicos y demás. Y el director de obra conduce la obra de manera que los trabajos realizados y los materiales incorporados resulten acordes a la calidad establecida en el proyecto, concluyendo la construcción en los plazos y montos pactados. Bien, con esta imagen que quiere ser simbólica del mensaje que quiero dejarles es la siguiente. Así como por prevención, por cuidado con las personas, tratamos de que la mayor cantidad de personas precisamente lleguen a la vida adulta en paz y felicidad, disfrutando de la vida,
con el puente que se ve allí atrás, nosotros tenemos que hacer algo equivalente, tener una obra que nos dé una buena prestación, que tenga un costo criterioso y razonable y que tenga una vida útil acorde a la obra y acorde a lo que hemos solicitado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.